Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo al tenerlos aquí una vez más. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar una de esas noticias que nos mantienen pegados a la pantalla, comentando en los grupos de WhatsApp y devorando cada artículo que se publique. Sí, mis queridos adictos a las telenovelas y al drama turco, hoy vamos a hablar de Can Yaman y su misterioso descanso. Pero no se trata de un simple me voy de vacaciones y vuelvo. No. Esto es mucho más jugoso, mucho más intrigante. Es un descanso de la actuación, un alejamiento de las redes sociales, una virtual desaparición de la vida pública. Un paréntesis que ha desatado una tormenta de especulaciones y ha puesto a arder los foros de fans. Y como buena detective de la farándula turca, no puedo evitar hacerme la pregunta que resuena en la mente de todos: ¿podría Demet Özdemir ser la razón detrás de esta drástica decisión? Así que abróchense los cinturones, sírvanse su té turco y prepárense para un viaje al corazón del enigma. Vamos a diseccionar este culebrón, a analizar cada pista, a escuchar los susurros de los pasillos de Estambul y juntos intentaremos desentrañar la verdad detrás del descanso de Can Yaman. Y recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí encontrarán la información más fresca, los chismes más picantes y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Vamos allá! Para entender la magnitud de este terremoto mediático, debemos retroceder un poco y recordar el meteórico ascenso de Can Yaman. Un joven abogado que de repente se vio catapultado al estrellato gracias a su atractivo físico, su carisma arrollador y, por supuesto, su talento actoral. Can se convirtió en el arquetipo del galán turco moderno, conquistando corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sus series se vendieron a decenas de países, sus fotos empapelaron habitaciones de adolescentes y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio. La constante presión de los medios, la invasión de la privacidad, las expectativas desmesuradas de los fans. Todo esto puede ser abrumador, incluso para los más fuertes. Can, que siempre se ha mostrado como un hombre seguro de sí mismo, empezó a mostrar signos de agotamiento. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, sus interacciones en redes sociales más medidas. Algo no andaba bien. Y entonces llegó el anuncio del descanso. Un comunicado breve pero contundente en el que Can expresaba su necesidad de alejarse del foco mediático para reencontrarse consigo mismo y explorar nuevos horizontes. Una decisión que en principio sonaba lógica y sensata. ¿Quién no necesita un respiro de vez en cuando? Sin embargo, la aparente normalidad del anuncio no logró acallar los rumores. Al contrario, los encendió aún más. Y como era de esperar, el nombre de Demet Özdemir, su excompañera de reparto y expareja, surgió en todas las conversaciones. La historia de Can y Demet es un cuento de hadas moderno, un romance que nació en los sets de grabación y que cautivó a millones de espectadores. Juntos protagonizaron Erkenci Pájaro Soñador, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. La serie era fresca, divertida y sobre todo, rebosaba química entre sus protagonistas. La conexión entre Can y Demet era palpable, innegable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas. Todo apuntaba a que su relación trascendía la ficción. Y así fue. Durante el rodaje de la serie, Can y Demet fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, compartiendo cenas románticas, paseos por la playa y momentos de complicidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, todos sabíamos que eran pareja. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Al finalizar la serie, Can y Demet se distanciaron. Los rumores de crisis comenzaron a circular y finalmente confirmaron su separación. Una ruptura que dejó a muchos fans con el corazón roto. Cada uno siguió su propio camino. Can se centró en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y España. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía y sorprendentemente encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda de Demet fue un evento mediático. Todos los focos estaban puestos en ella. Parecía que había encontrado la felicidad. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Apenas unos meses después de la boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Una noticia que sorprendió a propios y extraños.
Y fue en ese momento tras el divorcio de Demet, cuando los rumores sobre una posible reconciliación con Can Yaman resurgieron con fuerza. Los fans de Erkencikus, que nunca perdieron la esperanza de volver a verlos juntos, comenzaron a analizar cada uno de sus movimientos en redes sociales, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Y aunque no hay pruebas irrefutables de que Can y Demet hayan retomado su relación, hay algunos detalles que han alimentado aún más los rumores. Por ejemplo, se sabe que Can y Demet han mantenido contacto a lo largo de los años, incluso después de su separación. Se les ha visto interactuando en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. Unas interacciones que para muchos son una señal de que su conexión sigue viva. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias no confirmadas sobre supuestos encuentros secretos entre Can y Demet. Unas noticias que por supuesto han generado aún más expectación entre los fans. Pero volviendo al tema principal, ¿podría Demet ser realmente la razón detrás del descanso de Can Yaman? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con fundamentos. No podemos afirmar con certeza que Demet sea la causa principal del descanso de Can. Sería simplificar demasiado una situación que seguramente es mucho más compleja. Sin embargo, es innegable que su presencia en la vida de Can, incluso de forma indirecta, podría haber influido en su decisión. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Can. Después de años de trabajo duro y exposición mediática, se encuentra en un momento crucial de su carrera. Ha logrado el éxito internacional, pero también ha pagado un alto precio en términos de privacidad y estabilidad emocional. Y de repente la mujer con la que compartió uno de los momentos más importantes de su vida, la mujer por la que sintió algo especial, vuelve a estar soltera. Los recuerdos, los sentimientos, las dudas. Todo vuelve a resurgir. Es comprensible que Can se sienta confundido y presionado. Quizás necesite un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, para decidir qué quiere hacer con su vida y para evaluar la posibilidad de retomar su relación con Demet. Un tiempo para aclarar sus prioridades y para tomar una decisión informada. O quizás simplemente Can necesite un respiro de todo el drama y la atención mediática que rodea su vida. Un tiempo para alejarse del foco público y concentrarse en su propio bienestar. Un tiempo para dedicarse a sus hobbies, a su familia, a sus amigos. Un tiempo para recargar energías y volver más fuerte que nunca. Sea cual sea la verdadera razón detrás de su descanso, lo importante es respetar la decisión de Can y darle el espacio que necesita para recargar energías y volver más fuerte que nunca. No podemos juzgarlo ni presionarlo. Debemos confiar en que tomará la mejor decisión para sí mismo. Y mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir especulando y soñando con una posible reconciliación entre Can y Demet. Porque al fin y al cabo, ¿quién no ama una buena historia de amor? Una historia llena de pasión, de drama, de segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero independientemente de lo que depare el futuro para Can y Demet, lo importante es recordar que ambos son personas talentosas y exitosas, capaces de tomar sus propias decisiones y de seguir sus propios caminos. Y como fans debemos apoyarlos en sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Un análisis profundo y detallado sobre el famoso descanso de Can Yaman y la posible conexión con Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. He tratado de cubrir todos los ángulos posibles, desde el ascenso meteórico de Can hasta el impacto emocional de la ruptura y el posterior divorcio de Demet. He explorado las señales que alimentan los rumores de reconciliación y la necesidad de Can de un respiro. Gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet podría ser la razón detrás del descanso de Can? ¿O creen que simplemente necesita un respiro de la fama? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Estoy ansiosa por leer sus teorías y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo las últimas noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de sus series y de sus estrellas favoritas. Un beso enorme.